Hola, gracias por acompañarnos en nuestra quinta cápsula de capacitación. Mi nombre es Erika Calderón y mi compañera Laura Oreña. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la interpretación de análisis de laboratorio. ¿Y cuáles análisis son los que tenemos que contratar con un laboratorio? Entonces, recordando un poco lo que habíamos hablado antes, los que contratamos son el N1, el N2 y N3, que son la línea base de calidad, y el N4 en caso de situaciones especiales o que el Ministerio de Salud nos diga deben aplicar este análisis que corresponde al nivel 4 de calidad. Ok, ¿con qué frecuencia se hacen estos análisis? Bueno, ya eso lo habíamos visto con detalle en la cápsula capacitación 2. Sin embargo, rápidamente vamos a refrescar la memoria. En el caso de ustedes, que la mayoría o todos están por debajo de una población de 5,000, tanto en fuentes, tanques como comunidad, el N1 deben realizarlo cada 6 meses y el N2 y N3 cada 3 años. Y bueno, el N4 solo si se lo solicitan. Ahora, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta cuando estamos buscando un laboratorio? ¿Cómo sabemos que el laboratorio cumple con lo que establece el reglamento para calidad de agua potable? Entonces, lo primero lo que tenemos que poner atención es si tiene el permiso sanitario de funcionamiento. Una vez que ya estamos seguros de esto, nos vamos, que los métodos de referencia que están utilizando para hacer las mediciones están en el Standard Methods. Ese es un libro donde viene la descripción de cómo se deben hacer las mediciones de acuerdo al equipo que se está utilizando o el método de medición que se está utilizando. Luego que los ensayos estén acreditados. Esto lo podemos consultar y también en los análisis nos van a decir cuáles están acreditados y cuáles no. Que los análisis físico-químicos estén firmados por un miembro del Colegio de Químicos de Costa Rica y que los microbiológicos por un miembro del Colegio de Microbiólogos y que los dos estén, digamos, cualquiera de las personas que estén firmando, que sean miembros activos. Esto es porque, si recuerdan en el pasado, los análisis están compuestos de análisis físico-químicos y microbiológicos, entonces son dos profesionales diferentes los que los firman. Y por último, y muy importante, que la recolección de las muestras las haga una persona del laboratorio. Eso es por la trazabilidad que es de la muestra. Entonces no es lo mismo que el análisis diga que la muestra la tomó alguien del laboratorio, que es una persona externa al acueducto, a que sea que, por ejemplo, el fontanero de la Sada tomó las muestras y las llevó. No quiere decir que el fontanero tome mal las muestras, sino que la confiabilidad de la muestra cambia. Ok, ahora entrando en materia, vamos a ir analizando ejemplos para el N1 en diferentes momentos, digamos. Lo primero es que siempre va a haber como una hoja de introducción donde van a venir datos importantes como el nombre del cliente, el contacto, la dirección y teléfono, digamos, todo esto de la SADA, el tipo de muestra que se está tomando, por ejemplo, agua potable en bla, bla, bla. Muestreado por, ahí debe venir el nombre de la persona encargada del laboratorio que tomó la muestra, el procedimiento de muestreo, qué tipo, el nombre del procedimiento, la fecha de muestreo, que en algunos lugares también ponen la hora en que se tomó la muestra, la fecha de emisión del reporte y bueno, muy importante, a dónde exactamente fue que se tomó la muestra. Estos son algunos datos, ¿verdad? Es un ejemplo. Ya va a depender del laboratorio, si vienen más datos o un poquito menos. Y bueno, algo muy importante es que también todas las hojas van a traer como ese sellito que ven allá arriba, que hace referencia a que efectivamente es un laboratorio acreditado. Ahora, empezando con los ejemplos que les tenemos, vamos a ver un ejemplo de un laboratorio X que nos hace el análisis para una muestra de nivel N1 en una fuente de abastecimiento, en este caso es una naciente. Aquí es súper importante que tomen en cuenta, ok, vamos a ver los resultados para una naciente. Los resultados pueden ser para la naciente, el pozo, el tanque, una quebrada o la comunidad. Entonces, no es lo mismo revisar que cumpla con el reglamento una naciente a que cumpla con el reglamento la comunidad. Porque si recuerdan los términos que vimos en la primera cápsula, el agua potable la tenemos que tener en el tanque y en la comunidad. No tiene que cumplir estrictamente con todo si estamos hablando de la fuente de abastecimiento. En este caso, en este laboratorio, ¿qué nos están dando? ¿Qué análisis se está haciendo? ¿Cuál es el valor máximo admisible de esos análisis? Y los resultados. En sí, lo que contiene el cuadro varía de un laboratorio a otro, la forma en la que los presentan y la cantidad de análisis.
Por ejemplo, en este nos dan todos los fisicoquímicos y los microbiológicos en una sola hoja. Entonces, los primeros valores que tenemos son color. Y en el análisis de una vez nos dicen las unidades que están utilizando para darnos los resultados. Entonces, por ejemplo, color, nos dan el valor máximo admisible y el resultado. Nos dice que es menor a 5. Entonces, genial, cumplimos con el color en la naciente. Por lo general, como son nacientes, los resultados tienen a ser de muy buena calidad. Luego, la turbidez, nos dan la unidad nefelométrica de turbidez. Nos recuerdan que los rangos que van hasta 5, que el máximo que podemos tener en turbidez de 5 para que el agua sea potable. Y como es una naciente, da 0,18. Luego tenemos pH, 7,67. ¿Cuánto da la conductividad? Que da 212. La temperatura nos dio 17. Cloro residual nos dice ND. Entonces aquí es donde tenemos que ver otros detalles. Como les decía, no tendría sentido que nos dé que en la naciente tenemos cloro residual porque no estamos clorando la naciente. Entonces aquí es donde empezamos a analizar las notas. Inicialmente, donde vemos los análisis, hay cosas que tienen asterisco y otras que tienen doble asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Ok, que entonces ese análisis está acreditado. Si tiene doble asterisco es que todavía el laboratorio no lo ha acreditado. Por ejemplo, la medición de olor. Lo hacen, pero la forma, el método en que lo están haciendo no está acreditado. Luego, lo que ya nos encontramos con el cloro residual, ND, no detectable. No nos dice que es 0, sino nos dice no detectable, que entonces está bien. Si a ustedes alguien les revisa el análisis y le dice, uy, no, esta naciente tienen que clorarla porque no da resultado de cloro. Ustedes tienen que poder explicar cuál es el proceso que lleva su asada y decir, ok, no, en la comunidad sí nos está dando bien cloro residual. Luego tenemos los microbiológicos, que desde cloro residual, el olor, coliformes fecales y E. coli. Tanto para olor nos dice aceptable y coliformes fecales no detectable. Y otra información que también tiene este cuadro es que aquí el valor máximo admisible tiene 1. ¿Qué significa? Que los valores vienen del reglamento para calidad de agua potable, de ahí salieron esos números. Y luego también, por ejemplo, este laboratorio nos dice, esta muestra, la muestra fue tomada por, y nos indica ya sea la persona del laboratorio que la tomó. Y la metodología que están utilizando para hacer los análisis, que son del estándar método. Son algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta, además de lo que sería la incertidumbre de la muestra. Por ejemplo, turbidez, dice que la turbidez es 0,18 más menos 0,1. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado no es un resultado como escrito en piedra que da 0,18, sino que el equipo con el que usaron les dice que el resultado puede ser 0,18 más menos 0,01. Esto quiere decir que pues 0,17 a 0,19 vendría estando el resultado de este. Ok, ahora otro ejemplo, de igual manera de una naciente, pero de otro laboratorio. Entonces, la forma en que presentan el cuadro es diferente. En este caso, nos dan el análisis, ¿verdad? Que serían los parámetros que se midieron, valor alerta, valor admisible y resultados. Bueno, siempre que tenemos los resultados, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es lo que hizo Laura anteriormente, ir leyendo uno a uno y comparando el resultado con ya sea el rango o el valor admisible que nos den de referencia. Y aquí, por ejemplo, detalles importantes sería, por ejemplo, que el pH, la temperatura y el cloro residual y cloro residual combinado tienen una letrita A. Esto significa que no se manejan como valor alerta y valor máximo admisible, aunque ahí lo coloquen así, sino que eso se debe leer como un rango. Entonces, por ejemplo, el pH puede estar entre 6 y 8, o sea, es un rango permitido. Al igual que la temperatura entre 18 y 30, y que el cloro residual libre, por ejemplo, entre 0,3 y 0,6. Entonces, esos parámetros tienen un rango. Todos los demás, sí es un valor alerta y un valor máximo admisible.
Entonces, esos detalles es importante, ¿verdad? Ellos, para hacer todo en un mismo cuadro, lo ponen así, pero aclaran en la parte de notas. Entonces, la parte de notas o las famosas letras pequeñas, siempre es importante revisarlas y leerlas. Al igual, ¿verdad? Que el pasado, un asterisco es que el ensayo está acreditado y 2 asteriscos es que no. Y la otra diferencia con respecto al que les acabo de explicar Laura es que aquí el laboratorio los divide. Entonces, en esta página, por ejemplo, nos dan solo los análisis físico-químicos, pero en la siguiente página nos dan los análisis microbiológicos. Entonces, este cuadro coloca en el lugar donde se tomó la muestra y los 2 parámetros microbiológicos que se miden, que es los coliformes fecales y el E. coli. Aquí, bueno, al igual que el pasado, siempre van a haber notas, que es muy importante que lo leen. En este caso, igual, un asterisco es acreditado, 2 es no acreditado. También nos aclaran de qué manera están midiendo los coliformes y la E. coli, ¿verdad? Que lo que están utilizando es número más probable por 100 mililitros. Nos vuelven a resaltar que el procedimiento es de acuerdo al Standard Methods y que es muy importante aquí. Ustedes ven que los resultados todos dan menor a 1. De acuerdo al reglamento, tanto coliformes como E. coli deben ser no detectables o 0. Entonces, igual hay que tener muchísimo cuidado, leer la letra pequeña y ver, ok, ¿qué significa ese menor a 1? Abajo nos lo están explicando y nos dicen que por el tipo de análisis, el resultado se da en esa expresión, menor a 1, número más probable, entre 100 mililitros. Pero que eso significa que no existen coliformes y que por lo tanto se considera que tanto coliformes como E. coli es igual a 0 y que por lo tanto es microbiológicamente potable según el reglamento. Entonces, si en algún momento alguien de primera entrada ve el resultado y no lee la letra pequeña, les va a decir, uy, no, esta agua no es potable porque está detectando coliformes y E. coli. Entonces, ustedes tienen que decirle, no, disculpe, aquí nos están indicando que por el método, esa es la expresión, pero que esto es igual a 0 o a que no existen coliformes o E. coli. Entonces, son como los detalles o los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Entonces, siempre comparar los resultados con los valores alerta o los valores máximos o los rangos para poder entender línea por línea y ir revisando si estamos cumpliendo o no. Y en estos casos de microbiológicos, revisar de acuerdo al método cuál es la expresión en la que van los resultados y en las letras de abajo o en las aclaraciones leer qué es lo que significa. Ahora continuamos con un ejemplo, ahora sí, en red de distribución. Entonces sí es una muestra que tomamos en algún punto de la comunidad con un cuadro totalmente diferente. Entonces aquí hay otro laboratorio que presenta los resultados así. Entonces, ¿qué es lo primero que da este laboratorio? Parámetros, después nos dan el resultado, después nos dan la incertidumbre de lo que ya les mencionábamos antes, nos dan el valor alerta, el valor máximo admisible, un LD, un LC y las unidades. Entonces, cuando simplemente empezamos leyendo el encabezado del cuadro y decimos, ¿qué es esto? LD y LC, de una vez nos vamos a las notas para ver qué significa. Otra vez utilizan la misma simbología, que un asterisco es acreditado, 2 son ensayos no acreditados, LD es el límite de detección y LC el límite de cuantificación. Y terminamos de leer qué método están utilizando para hacer los análisis, lo que establece el Standard Methods. Ok, además nos dice que puede salir una ND, que significa no detectable bajo el límite de detección, y la D que es detectable pero no cuantificable. Entonces, la D que dice, ok, estoy midiendo algo, pero no le puedo decir cuánto es porque es muy poquito. Y el ND es igual, o sea, no lo detecta, ya el aparato no es capaz de medir lo poquito que hay de lo que sea que estamos midiendo porque es muy bajo. Entonces, nos vamos en una muestra de red. Vamos a revisar cuánto nos dio el cloro residual libre. Nos dice que da 0,24.
Si recordamos, debería estar entre 0.3 y 0.6. Eso quiere decir que esta muestra no cumple con el valor de cloro residual mínimo que debería tener en red. Entonces ahí tenemos que ver qué pasó, si en varias muestras nos pasó eso o no, si tal vez fue solo en esa casa y algo más en la casa que nos puede afectar, pero entonces es donde tenemos que empezar a tomar medidas. Luego viene color aparente, que precisamente pasa lo que les mencionaba, que dice una ND, es no detectable bajo el límite de detección. Eso quiere decir que el límite de detección es 2,0, entonces el color aparente debe ser menor a eso y por eso no nos pueden dar un resultado. Luego conductividad 48, el olor nos dice que es aceptable, pH 6,46, entonces está igual, está dentro del límite que es de 6 a 8. La temperatura 22,3 y la turbidez 0,61. Entonces, fuera de cloro residual, esta muestra cumpliría con todo, pero nos está haciendo falta mejorar eso en cloro. Ahora, esta es la misma como el ejemplo que les mencionaba Erika. En este caso, dividen los resultados entre físico-químico y microbiológico. Aquí tenemos los resultados del físico-químico y por aquí los del microbiológico. Solo que aquí nos los presentan de forma diferente. Nos dicen que para esta muestra los coliformes fecales y E. coli son ausentes y si volvemos a revisar, igual, los ensayos nos dicen qué significan los asteriscos y lo mismo que teníamos en el pasado. Y las unidades, que en este caso sería que están ausentes, las unidades que utilizaron fueron unidades formadoras de colonias en 100 mililitros. Igual en estos tenemos que recordar que les decíamos que deben ir firmados por el químico o el microbiólogo. Por ejemplo, estos que están separados, muy probablemente donde ya revisemos la hoja completa, abajo va a venir la firma del químico y en estos abajo va a venir la firma del microbiólogo, que son los que dan garantía de que esto vale. Por eso son personas que forman parte de su colegio profesional. Por aquí les tenemos otro ejemplo. Ok, este igual es una muestra en red, pero vean que es otra vez un cuadro diferente. Entonces, nos presentan el análisis, las unidades, una columna que se llama muestra, que en este caso son los resultados como tal, y el valor máximo admisible. Igual, vean que pH, temperatura y cloro residual vienen dos numeritos, ¿verdad? 6,6-8, 0,3-06, 18-30. Eso es porque, ¿se acuerdan que les dijimos que esos parámetros tienen un rango, ¿verdad? No es un valor como tal admisible o alerta, sino que pueden estar dentro de ese rango y por eso es que ahí salen dos numeritos. Bueno, igual, los asteriscos para un asterisco acreditado, dos no acreditado. Y vean que el resultado igual, en este caso trae la incertidumbre incorporada en el resultado, que es lo que ya habíamos visto. Y bueno, vean que hay un ND, que si nos vamos a las notas, dice que es no detectable, y un D detectable, que bueno, en este caso no dio ningún resultado ese valor. ¿Qué más es importante aquí? Bueno, este igual está separado, ¿verdad? En físico-químico, es únicamente lo que estamos viendo ahorita. Igual vemos que pues todo cumple. Por ejemplo, vean la turbidez. Dice no detectable. Y bueno, tiene un valor máximo de 5. Entonces, esta toma red está genial. Significa que es muy probable que tiene 0 o tiene tan poquita turbidez que, como les explicaba Laura, el equipo no es capaz de medirlo. Entonces, pues está genial, ¿verdad? Sería como lo ideal que no tenga. Al igual que el color aparente. Dice que no es detectable. O sea, el agua se ve nítida y está bonita, digamos, ¿verdad? O sea, apetecible para tomarse un vaso de agua. Y vean que todos los demás también cumplen. pH está dentro del rango. La conductividad, bueno, es 393, sin embargo, para este parámetro no tenemos como un máximo. El cloro residual, vean que apenitas, ¿verdad? 0,360. Y el rango va de 0,3 a 0,6. Entonces ahí apenitas entró. Eso es importante que entonces sabemos que ese punto, ojalá monitorearlo ya lo interno con el control operativo
para ver si es que siempre se mantiene bajito o medir si va a pasar que más bien de pura casualidad aquí nos dio, pero casi siempre se encuentra bajo el rango, o sea, ¿verdad? Como dio tan cercano al valor mínimo, entonces sí es importante tenerlo como monitoreado. Y bueno, la temperatura pues dio dentro del rango. Entonces, este está bien. Y en la siguiente página nos dan los resultados de los microbiológicos, que tenemos igual E. coli, coliformes fecales, las unidades, y dicen que nos dio menor a 1,1. Si nos vamos a las notas, pasa igual que la vez pasada. Dice que la expresión menor a 1,1 indica que la muestra no tiene coliformes y E. coli. Entonces, que por lo tanto, es potable según el reglamento. Entonces, digamos que la enseñanza de esto, ¿verdad? Es siempre leer las notas que traen los reportes. Siempre va a venir lleno de letritas pequeñitas que es importante que lean y analicen. Y bueno, en este caso, nosotros solo les presentamos ejemplos del N1. ¿Por qué? Porque N2 y N3 se leen exactamente igual, ¿verdad? Aplica lo mismo. Lo único que van a cambiar son los parámetros que estamos midiendo. Pero, al igual que como lo vimos en los cuadros anteriores, siempre va a venir un resultado, un rango o un valor admisible con el cual lo comparamos. Y lo que tenemos que ir haciendo es revisando uno por uno, ¿verdad? Cada una de las filas y revisando que el resultado se encuentre dentro del rango o por debajo del valor máximo. Entonces, N1 y N2 y N3, los análisis se leen exactamente igual. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula de capacitación. Esperamos que les sea de utilidad. Y si tienen alguna duda con algún análisis que se vea diferente, donde les presentan la información diferente, nos pueden escribir a alguno de los grupos que tenemos en las asadas del proyecto. Nos pueden mandar los análisis, los podemos revisar y podemos hablar al respecto. Gracias. Chao.